Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien en este inicio de semana de hoy lunes 4 de enero, un inicio de año en el cual seguimos creyendo en las promesas de Dios, en la perseverancia, en la determinación maravillosa que sabemos que nos va a dar un fin glorioso, un fin de ver lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Hoy tengo el placer de estar con ustedes en este lunes, en este devocional hermoso. Y quiero hablarle bajo el tema una desafortunada verdad. Y quiero empezar con el texto, con la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestro manual, como nuestro regulador en sentido de la fe, el que nos lleva a las verdades de Dios, el que nos revela, nos muestra, nos instruye, nos guía a toda obra del reino de los cielos. Cuenta el evangelista San Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25, dice que Jesús conoce a todos los hombres. Y empieza esta lectura diciendo, en el versículo 23 del capítulo 2 del Evangelio de San Juan, dice, estando en Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, ¿quién? Jesús. Creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo sobre el hombre. Versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí vemos un atributo de Dios, la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Jesús no tenía necesidad de que nadie le hablara y le diera testimonio de los hombres, pues él posee el don, el atributo de la omnisciencia y no tenía necesidad de que ningún hombre le hablara sobre el comportamiento del ser humano. Y vemos que aquí dice que Jesús estaba haciendo muchas señales y muchos creyeron a esas señales. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en ellos. Y quiero hacer este devocional con una historia que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8, donde vemos cómo Felipe predica en una región llamada la región de Samaria. Y dice que hacía muchos milagros. Predicaba el evangelio, el mensaje de Dios, y este iba acompañado de milagrosas obras. Y muchos espíritus salían de las personas. Muchos paralíticos cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en aquella ciudad por causa de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo a través de la vida de Felipe. Y había allí un hombre llamado Simón el Mago. Era muy reconocido este hombre, este hechicero. Dice que asombraba a la gente de Samaria y aún desde el más grande hasta el más pequeño conocía a Simón el Mago y se refería a él como el grande. Y mucha gente lo escuchaba a él con mucha atención, a este hombre de Simón el Mago. Entonces vemos que Simón el Mago, al ver el poder que fluía a través de la vida de Felipe, dice que esta buena noticia le agradó, le gustó a Simón el Mago, y más que gustarle esto a Simón el Mago, le gustaba era los milagros, lo que él, hombre de Dios, Felipe, hacía. Y dice que muchos se bautizaban y creían. Y aún el mismo Simón creyó y fue bautizado. Y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde Felipe iba. Y asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Pero vemos que la historia, ¿cómo dice la historia? Dice que él creyó y se bautizó. Pero dice que en algún momento este hombre, Simón el Mago, Simón el hechicero, como lo quieras llamar, admirado y anonadado por el poder que fluía, porque dice que él veía como los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el poder del Espíritu Santo. A Simón el Mago le surgió una idea brillante: quiero comprar ese poder, quiero ser usado de la misma manera. Y viene aquí Pedro y reprende a Simón el Mago y le dices: Simón,
tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso lo dice en Hechos capítulo 8, versículo 21. Y Pedro le reconviene a Simón el mago que cambie esa actitud. Y dice, arrepiéntete, versículo 22, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Y versículo 23 dice, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Esta es la desafortunada verdad, mi amado oyente, mi amado hermano y hermana, que estás oyendo este devocional, que vas a oír este devocional. Hay una desafortunada verdad. La historia de Simón el Mago comienza siendo como un aparente arrepentimiento, porque dice que él creyó y se bautizó. Comenzó a seguir a Felipe. Pero vemos que en algún momento Pedro, a través de la revelación del Espíritu Santo, ve lo que hay en el corazón de Pedro. Y aquí es donde este texto o esta historia se conecta con San Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Ellos creyeron a las señales, pero Jesús mismo sabía y no se fiaba de la admiración y esta forma de creer de la gente. Y por eso esta conexión entre Juan y los hechos y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, a través del Espíritu Santo, le dice, tú no tienes parte ni derecho en esto, por una razón, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Muchos buscamos el milagro, muchos buscamos el favor, y muchos teólogos describen esto como hay una fe para los milagros, pero hay una fe para la salvación. Y la fe para la salvación es más importante que la fe para los milagros. Porque la fe para la salvación es la que trae un arrepentimiento. La que nos trae una convicción de que necesitamos la salvación. Esa fe salvífica es la que nos hace entender a nosotros que necesitamos de Dios, de Cristo. Necesitamos ser revestidos por esa gracia salvífica. Y aquí quiero decirle a muchos, aquí es donde debemos tener cuidado. Muchos creemos a las señales, pero pocos creemos a la salvación. Simón el mago creyó y se bautizó, pero vemos la desafortunada verdad de que su corazón no era recto. Que veo, dice Pedro, veo que estás lleno de una profunda envidia y que tu pecado te tiene cautivo. Redireccionemos nuestra fe. Es más importante conocer al que fue crucificado que su poder. Es más importante vivir una vida de integridad y de un corazón sincero y puro que ser usado en dones y milagros. No todo el que es usado por Dios, nos dice la Escritura, puede tener un corazón recto. Aunque esta parte de la Biblia nos dice que Simón era usado para impartir el Espíritu Santo, sí nos dice que él creyó y se bautizó. Pero hay una desafortunada verdad. El corazón de Simón el mago no era recto delante de Dios. Pedro fue sabio. El escritor del libro de los Hechos, Lucas, que se le da la autoría a Lucas, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que no fue que Pedro le dijo, no sos recto delante de mí, Pedro, delante de mí, Simón, no sos recto delante de Dios. No tienes que ser una persona de apariencias. Tienes que ser una persona que tiene claro que tiene claro que Dios no tiene necesidad
de que ni tu líder, ni tu pastor, ni tu mejor amigo le dé testimonio de ti. Porque Dios sabe, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 25, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Tú que me estás oyendo en esta tarde, no busques la aprobación del hombre, busca la aprobación de Dios. Pedro fue claro con Simón el mago y le dijo, no eres recto delante de Dios. Porque la historia suena muy bonita y dice que Simón empezó a seguir a Felipe a donde él quisiera que iba. Pero llega un momento donde surgió lo real que había en el corazón de Simón el mago. Y era que su corazón no era recto y que estaba lleno de una profunda envidia y que el pecado lo tenía cautivo. Y Pedro le da una recomendación a Simón el mago que yo quiero regalarte para terminar este devocional. Simón el mago le dice, antes de que Pedro le diera la recomendación, al escuchar Simón el mago esta verdad que Pedro le estaba diciendo a su vida, él le dice, oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Entonces, quiero orar y quiero que oremos juntos. Señor, si mi corazón no es recto delante de ti, si estoy cautivo por algún pecado, hoy vengo a ti, Jesús, que eres el único que me puede libertar. Libértanos de la opresión del pecado. Libértanos de las cadenas del pecado. Señor, tu palabra dice, amado Dios, examina, oh Dios, mi corazón y prueba qué hay en él. Y si hay camino de perversidad, guíame por el camino de tu justicia. Señor, hoy tu palabra nos dice que Simón creyó y se bautizó, pero que había algo que solo tú sabías y era la condición de su corazón. Pedro, lleno de tu Espíritu Santo, Jesús, vio lo que había en el corazón de Simón, de este hombre, y dice que su corazón no era recto delante de Dios. Y Pedro lo reconvino, le dijo, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Hoy yo quiero decirte lo que le dijo el apóstol Pedro a Simón el mago. Si hay algo que no estás haciendo correctamente, arrepiéntete y ora al Señor para que te muestre el camino de la integridad, de la verdad, de la justicia, del amor, de la bondad, de la misericordia. En esta tarde, creo en el nombre de Jesús que a través de este devocional vendrá una libertad profunda sobre tu vida y pasarás solo de una fe de creer en milagros a una fe salvífica. Tendrás la capacidad de saber que sin santidad nadie verá a Dios. Pídele a Dios, santifícame a través de tu Espíritu. Santifícame a través de tu palabra y condúceme a toda la verdad tuya. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Dile al Señor, dile al Espíritu Santo que hoy desnude, devele tu corazón y que puedas andar en rectitud y que el Espíritu Santo pueda decir de ti y de mí, veo en ti un corazón recto e íntegro delante de Dios. Amén. Sea bendecido. Dios te bendiga mucho. Un abrazo y una feliz y hermosa tarde y un lunes lleno de esperanza y bendición. Que Dios te bendiga todo el tiempo y en todo momento. Chao, chao.